En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. El verbo recordar viene del latín recordis, volver a pasar por el corazón. Hoy volvemos a algunos de los temas que compartimos este año. Reflexionamos sobre los movimientos, algunos internos como las células que se transforman, las hormonas que se alborotan, el alimento que nos recorre y otros externos como la vida cultural y deportiva, la danza, el teatro, la aventura de viajar y los grandes movimientos históricos. Un siglo XX entre guerras, luchas por la igualdad, pero también de avances científicos y tecnológicos. Y después de este largo trayecto, conectados con el aprendizaje en Seguimos Educando, hoy festejamos el final de clases. Una verdadera fiesta. Los y las invitamos a celebrar. Nos vamos acercando a nuestro cierre de año y nos volvemos a encontrar para dar una nueva mirada a lo que aprendimos juntos y juntas. Ahora es el momento de hacer girar esta rueda temática que nos señalará hacia dónde seguir mirando. ¿La giro yo? ¿Dale? Dale. Y el tema de hoy es siglo XX o... ¿Qué otras historias cuenta el siglo XX? Durante las 2 semanas en las que abordamos el siglo XX, vimos cuáles fueron los principales acontecimientos políticos del período, como la Revolución Rusa, las 2 guerras mundiales, el Holocausto, los bombardeos atómicos, la Revolución Cubana, el Mayo francés, la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín, entre otros. También descubrimos algunos hitos de la ciencia, la tecnología y la cultura durante esa etapa, como la invención de la penicilina, la televisión e internet, el desarrollo de las fábricas automotrices, las centrales telefónicas, el cine mudo de Charles Chaplin y Buster Keaton. Es importante destacar que además de estos fundamentales sucesos, el siglo XX se caracterizó por la conquista de derechos. Esto quiere decir que existieron minorías dispuestas a luchar por la igualdad con el objetivo de lograr que sus intereses, hasta entonces silenciados, fueran visibles y respetados. Recordemos cuáles fueron algunos de estos movimientos que lucharon por la conquista de sus derechos. ¿O no, Magali? ¿Vamos? Vamos. Para hablar del primero de ellos, tenemos que volver a mencionar el apartheid, un modelo de dominación y aniquilación en nombre del racismo biológico. El apartheid fue un sistema político de discriminación racial que se aplicó en Sudáfrica entre 1948 y 1992. El objetivo que buscaba era la separación política, social y cultural de la población negra sudafricana, privándola de sus derechos. Recordemos también cómo se llevaba a la práctica esta privación de derechos. A la población negra se le impedía votar, transitar en áreas comunes con la población blanca, acceder a la educación universitaria y el ingreso a los servicios públicos. Surgió una ola de protestas que culminó con una fecha histórica, la masacre de Sharpeville el 21 de marzo de 1960. El título hace referencia a la violenta represión que terminó con la vida de 69 personas, un hecho que 6 años después, en el año 1966, llevaría a que la Asamblea de las Naciones Unidas proclamara el Día Internacional de la Lucha contra el Racismo.
También vimos ya en nuestro país cómo las mujeres sufragistas construyeron el camino para que la ley de voto femenino llegara a tratarse en el Congreso Nacional. Así es, fue una larga lista de nombres de mujeres provenientes del socialismo y del anarquismo, o libre pensadoras militantes de los derechos femeninos. La primera conquista importante del feminismo se hizo visible con el voto femenino universal sancionado en 1947. Con el tiempo y gradualmente lograrían sumar otras leyes de gran relevancia para los derechos de las mujeres, como la Ley de Patria Potestad Compartida en 1985, la Ley de Divorcio Vincular Argentina en 1987 y la Ley de Cupo Femenino en 1991, entre otras. Ya que hablamos de nuestro país y continuando con nuestra pregunta de hoy, ¿qué otras historias cuenta el siglo XX en nuestro país? Recuerdo que hablamos de la Ley de Voto Universal en 1912, la Ley Sáenz Peña y, si mal no recuerdo, en 1916 accedió al gobierno Hipólito Yrigoyen en las primeras elecciones celebradas según la Ley Sáenz Peña. Pero, ¿qué fue el irigoyenismo? Muy bien, Lucas, ¿cómo te acordás de todo? En 1918, durante su mandato, se produjo la reforma universitaria que se extendió a Buenos Aires y a toda América Latina. También en 1918 se realizó una huelga de 2.500 obreros en la metalúrgica Pedro Bacena e Hijos, que se había visto afectada por la crisis de la Primera Guerra Mundial y quería bajar los costos. Los obreros pretendían mejores condiciones laborales. La huelga terminó en enero de 1919 con un enfrentamiento y represión que tuvo un saldo de 700 muertos y 4.000 heridos. A esta semana de conflicto se la llamó la Semana Trágica. También vimos que hubo un segundo gobierno de Yrigoyen. Sí, en el que después de haber creado yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, durante el periodo anterior se abrió un fuerte debate sobre la posibilidad de nacionalizar la producción de petróleo. Pero la crisis económica de 1929, que comenzó en Estados Unidos, afectó a nuestro país. La oposición que se endureció y la salud deteriorada de Yrigoyen generó un clima enrarecido desestabilizante. El 6 de septiembre de 1930, José Félix Uriburu, líder de la oposición, sublevó a las fuerzas militares y junto al general Agustín Justo y un grupo de civiles fueron hacia la Casa de Gobierno. Así se produjo el primer golpe de Estado de la historia argentina. Que como vimos, después vinieron unos cuantos más. Pero además, en el siglo XX también se produjo el surgimiento del peronismo. Exacto. Luego del golpe de Estado a Ramón Castillo en 1943, una junta militar asumió el gobierno con el liderazgo del general Pedro Ramírez. Dentro del gobierno de militares fue designado como secretario de Trabajo y Previsión el general Juan Domingo Perón. En este rol, Perón empezó a negociar y atender a las demandas de los trabajadores y comenzó a escribirse poco a poco una parte fundamental de la historia argentina del siglo XX, la que llevó a Perón a ser presidente de la República en 3 ocasiones. Vimos aspectos sociales, políticos, económicos y culturales de sus gobiernos y cómo el 17 de octubre de 1945 comenzó una nueva etapa en Argentina, que consistió en luchas y ampliación de derechos para sectores que hasta entonces habían permanecido invisibles y que irrumpieron en la escena política y consagraron a Perón como su líder. En el mundo, para esa altura del siglo XX, es decir, casi llegando a la mitad, había pasado de todo y seguiría pasando. Había pasado de todo, principalmente conflictos bélicos entre potencias. La Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 y la Segunda entre 1939 y 1945, que llegó a su fin con la explosión de la bomba atómica. Y después comenzó la etapa conocida como Guerra Fría. Vamos a recordar junto a los chicos y chicas de todo el país de qué se trató este conflicto. Tras terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, las relaciones internacionales están marcadas por una tensión constante entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. A esta confrontación silenciosa, permanente pero no directa, se le llama Guerra Fría. Al final de la Segunda Guerra, Estados Unidos se posiciona como la primera potencia mundial y se siente con el derecho a organizar el nuevo orden mundial. Los vencedores se reparten Europa. ¿Y cómo fue esa distribución territorial? El este de Europa queda para la Unión Soviética y el oeste para los aliados capitalistas, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. ¿Y qué sucede con Alemania luego de que se termina la guerra y el nazismo? Alemania es ocupada por las 4 potencias vencedoras y dividida en 4 sectores. Alemania fue dividida en 4 zonas, una a cargo de los Estados Unidos, otra de Gran Bretaña,
una tercera de Francia y la última de la Unión Soviética. En 1947, los aliados capitalistas unifican estos territorios de Alemania bajo una misma economía y conceden a los ciudadanos su participación política, algo que enardece a la Unión Soviética. Esto se considera el inicio de la Guerra Fría. Pero, ¿qué diferencia estos dos bloques? Cada uno representa un modelo social, político y económico distinto: capitalismo versus comunismo. El capitalismo, liderado por los Estados Unidos, propone un modelo donde la propiedad privada y las empresas tienen un papel preponderante. A la hora de crear riqueza, un gobierno capitalista promueve las iniciativas privadas antes que fortalecer los servicios públicos. Por el contrario, el comunismo da prioridad a las políticas sociales promovidas por el gobierno. En un país comunista, el gobierno es propietario de los recursos públicos, producción de las fábricas, servicios sanitarios, educación, para distribuirlos entre la sociedad. Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética eran dos estados muy poderosos que querían imponer su visión, y el mundo se divide entre ambos bandos. Los soviéticos, viendo la fuerza entre países capitalistas, cortan los accesos a la región de Berlín ocupada por ellos. Claro, y de este modo Alemania queda dividida en dos. Al oeste se crea la República Federal de Alemania bajo el tinte capitalista, y al este la República Democrática Alemana con un sistema comunista. Se conforma así la llamada Cortina de Hierro. Símbolo de la Guerra Fría es la construcción del Muro de Berlín en Alemania, que dividió la ciudad en dos sectores: el occidental, capitalista, y el oriental, comunista. Sus diferencias provocan una verdadera guerra de inteligencia en la que cada bando se esmera en averiguar los secretos del otro. En 1949, impulsados por el apoyo económico de Estados Unidos y con el propósito de organizar un frente militar anticomunista, se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que agrupa a los principales países europeos. Pero además, en 1955, en plena Guerra Fría, la Unión Soviética gestiona su propio acuerdo militar con sus aliados de Europa Oriental y se firma el Pacto de Varsovia. También conocido como el Pacto de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, es una alianza militar compuesta por 8 países comunistas europeos. La Unión Soviética, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Polonia, la división surgida de Alemania, la República Democrática Alemana. Como consecuencia de este pacto, comienza una carrera armamentista entre los dos bloques. Desarrollan inmensos arsenales nucleares, químicos y bacteriológicos. Se crea lo que algunos denominan el equilibrio del terror. Ninguna de las dos potencias emplea sus armas nucleares por el temor a desencadenar un nuevo conflicto mundial, pero ambas continúan fabricando su arsenal para mantener atemorizado al enemigo. La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética también se manifiesta en la carrera espacial. La Luna se convertía en el próximo objetivo. ¿Pero todo el mundo, o más bien todos los países, se alinearon a estos bloques? Hubo países que no se alinearon a ninguno de estos dos bloques. Algunos países coloniales o semicoloniales de África, Asia y Oceanía inician movimientos para independizarse. En algunos lugares este proceso se logra de manera pacífica, como ocurre en la India, liderada por Mahatma Gandhi en 1947. Pero otros, como Argelia, logran independizarse luego de violentas luchas. Muchos de estos países en proceso de descolonización no se alinearon con el bloque capitalista ni el soviético y, junto con otros países de América Latina, conforman el famoso Tercer Mundo. Las intervenciones armadas durante el proceso de descolonización le impidieron a la Organización de las Naciones Unidas asegurar la paz mundial. Sin embargo, desarrolló una importante labor en defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos. Es decir, el derecho de los pueblos a elegir su organización política y buscar su desarrollo económico, social y cultural. Como
Como ya vimos, la guerra entre el bloque occidental de ideología capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del este de ideología comunista, liderado por la Unión Soviética, fue apoyando el crecimiento y el avance de estas ideologías en otras partes del mundo. Recordemos los significados centrales de estos conceptos. Capitalismo es el sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Comunismo, doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades. Como ya aprendimos, entre estas dos ideologías hay un antagonismo crucial. Claro, se evidencia en las distintas maneras de pensar la propiedad privada y en relación a las formas en que se piensan las sociedades, las clases y el rol del Estado. Como veníamos repasando, en la primera parte del siglo XX asistimos a varios conflictos que llevaron a gran parte del mundo a protagonizar guerras. Tanto es así que podemos decir que las luchas por el poderío mundial atravesaron la vida de las sociedades en este siglo. En la segunda parte del siglo, pareciera que muchos países hubiesen buscado colocarse el cartel de potencia mundial. Para esto, avanzaron firmemente en el desarrollo de economías capitalistas y requirieron que otros países fuesen proveedores de materias primas. Surgieron también las ideas de países desarrollados y subdesarrollados. Recordemos qué significaba exactamente. Desarrollado y subdesarrollado son designaciones, es decir, maneras de señalar la característica de un país en base al desarrollo de las industrias, la tecnología y su peso mundial. Entre sí, las potencias mundiales también intentan clarificar quién tiene más poder. ¿Y en esta parte del siglo XX, los países desarrollados ayudaban a los subdesarrollados? Como dijimos, es difícil contestar esta pregunta con una sola frase. Durante la segunda mitad del siglo, muchos países que habían sido colonias continuaron avanzando en sus procesos de independencia y muchos otros empezaron a desarrollar ideologías revolucionarias desde posturas políticas, económicas y culturales antagonistas a la de los países más capitalistas. Antagónicas quiere decir opuestas. Pero dijiste que también había desarrollo y cambios. Muchos cambios. La segunda mitad del siglo estuvo protagonizada por importantes procesos revolucionarios en América Latina, innovaciones tecnológicas, movimientos juveniles que expresaron nuevas ideas. Nacieron infinitas y plurales formas de expresión en todas las artes, en la música, las artes visuales, el cine y las letras. En la literatura ocurrió el boom latinoamericano, el rock and roll se volvió una pasión mundial, irrumpieron los videojuegos y el arte experimental. Qué bueno escuchar eso. No se borran las guerras, pero hace que el siglo XX suene definitivamente mejor. Lo interesante es que el arte habla de distintas maneras del mundo al que pertenece. Además, esta segunda mitad del siglo está caracterizada por los cambios. Y la libertad, en todos los sentidos, empezó a ser una forma posible de vida. Fue una época en la que los pensamientos diversos se hicieron escuchar. Inventos de finales del siglo XIX logran su esplendor a comienzos del siglo XX. Santos Dumont es el primer hombre en pilotear una máquina más pesada que el aire en 1906. Y los hermanos Wright patentan el primer avión en 1908. El cine es un invento de los hermanos Lumière de 1895. Pero las historias de ficción y los personajes llegan a comienzos del siglo. Entre ellos, Charles Chaplin y Buster Keaton. El primer auto que se conoce es de 1886, pero no será hasta el siglo XX que se difunda el uso masivo a través de la fabricación en serie por parte de Henry Ford en 1908. A pesar de las innovaciones, el siglo XX vive las guerras más violentas de la historia. En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial, entre otras causas por las tensiones por el colonialismo en África y Asia y un sinnúmero de conflictos raciales. En 1918, el Tratado de Versalles da por concluida la guerra. Por aquellos años, en 1917, la dinastía Romanov gobernaba Rusia. La pobreza extrema del campesinado abre el camino a una revolución que instaura un gobierno comunista. La familia Romanov es asesinada a manos de los bolcheviques. No todo es oscuridad. A partir de 1910 y hasta la década del 30 se extiende un movimiento en el arte conocido como muralismo mexicano. Y
Liderado por pintores intelectuales mexicanos, las obras expresan el deseo de una revolución social, política y económica. Sus principales exponentes son Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, entre otros. En 1928, Alexander Fleming descubre la penicilina y se logran combatir infecciones de origen bacterial. Este primer antibiótico permite aumentar la expectativa de vida. 1933 vuelve a haber el ocaso. Adolf Hitler instaura el nazismo en Alemania y encarna uno de los genocidios más horrorosos del siglo XX. El Holocausto representa la persecución y aniquilación sistemática de los judíos europeos. 1939 marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que se extiende hasta 1945 en Europa con la toma de Berlín por el ejército ruso y en Japón con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Con el final de la guerra, en 1945, también se pone fin al genocidio nazi. En la era de los inventos, todo parece evolucionar. En 1936, la BBC de Londres realiza la primera transmisión de televisión. Y las primeras computadoras comienzan a aparecer a mitad del siglo. Rondando 1943, el matemático inglés Alan Turing desarrolla una máquina para poder descifrar el código que usaban los alemanes durante la guerra. Y un joven alemán desarrolla la Z1, lo que se puede considerar como la primera computadora. Las computadoras personales recién llegarán en la década del 80, junto con la creación de la Internet. En 1945 el mundo cambia su fisonomía. Tras terminar la Segunda Guerra Mundial, los vencedores se reparten Europa y el mundo queda dividido en dos bloques: capitalismo versus comunismo. Se inician entre Estados Unidos y la Unión Soviética una tensión latente conocida como Guerra Fría, cuyo mayor símbolo es la construcción del muro de Berlín que dividió a Alemania en dos. ...44 años después se produce la caída del muro, en 1989, y se pone fin a la cortina de hierro. En Argentina, a mitad de siglo, en 1946, el Partido Justicialista llega al gobierno con la fórmula Perón-Quijano y establece una economía de estado de bienestar siguiendo las políticas de posguerra aplicadas en el mundo. Desde la presidencia, Perón promueve la industrialización, la expansión del mercado interno, la sindicalización de los trabajadores y la ampliación de derechos políticos, laborales, culturales y sociales. Las mujeres también conquistan derechos de igualdad. En 1947 se promulga la Ley del Voto Femenino. En el siglo XX se suman nuevos reclamos de derechos. El racismo biológico se hace evidente en modelos de dominación y aniquilación. Uno de ellos es el apartheid aplicado en Sudáfrica en 1948. Recién llegará a su fin en 1992. En Argentina, el acontecer político es extremadamente convulsivo. En 1955, un golpe militar derroca al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Se la denominó Revolución Libertadora. A partir de entonces y hasta 1976, Argentina vive entre democracias y dictaduras. A comienzos de los 70, los gobiernos militares están hackeados por los reclamos populares. Deciden llamar a elecciones generales, pero proscribiendo a Perón. En 1973 gana las elecciones Héctor Cámpora y se llama Elecciones Generales Libres. Juan Domingo Perón asume la presidencia por tercera vez. Pero en 1974 fallece y queda en funciones su esposa, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, quien será destituida por el golpe militar del 24 de marzo de 1976, comenzando la era más oscura de la Argentina. En el arte se marcan otros rumbos. En 1958 se crea el Instituto Torcuato Di Tella, un centro que unifica las artes plásticas, música, teatro, danza e innovaciones tecnológicas. Dura poco más de una década, pero cambia para siempre la manera de entender y vivir el arte en el país. Pasan por aquí artistas como Julio Leparc, Marta Minujín, Pérez Celis y Clorindo Testa, entre otros. En el ámbito ideológico continuaban las tensiones entre comunistas y capitalistas.
El 1 de enero de 1959, Cuba cambia su sistema político y adopta el comunismo. Los revolucionarios, liderados por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, logran dar el golpe definitivo a la dictadura reinante. Entramos ya a los años 60 y con una manera diferente de ver las cosas. En Argentina, Quino es reconocido como uno de los grandes humoristas del siglo XX. En 1964 crea la historieta Mafalda, una niña reflexiva que cuestiona todo. La tira, con una gran vigencia, se hace conocida en el mundo entero y aún hoy continúa siendo récord de ventas. Quino fallece el 30 de septiembre de 2020, a los 88 años, cuando su pequeña Mafalda ya tiene 56, y sus preguntas siguen siendo válidas. En el plano musical, en 1962, en Inglaterra, los Beatles se convierten en la primera banda de masas. Su música atraviesa todas las fronteras, provocando una ola de seguidores y fanáticos, la Beatlemanía. En nuestro país, la balsa, el tema escrito por Lito Nebbia y Tanguito en 1967, es considerada la primera canción del rock nacional. Es el despertar de la música de protesta que caracteriza los 70 y los 80. Los artistas están expuestos a la censura y al terrorismo de Estado que comienza en 1976. Y en medio de este clima son escritas las grandes letras del rock nacional que aún hoy nos acompañan. Nos vamos a Europa. En mayo de 1968, una serie de revueltas callejeras se producen en París, Francia, por un descontento generalizado en los estudiantes y en los jóvenes ante los valores de la sociedad de consumo, el capitalismo y el imperialismo. A partir de entonces surge un lema que se hace historia: la imaginación al poder y prohibido prohibir. Este movimiento determina nuevas corrientes de pensamiento mundiales por la paz y el fin de la Guerra Fría. Y a punto de culminar los años 60, somos partícipes de la innovación espacial. En 1969, un hombre marca la huella de su bota en la superficie lunar. Su nombre es Neil Armstrong, de origen norteamericano. Sin embargo, en 1940, la Alemania nazi ya había desarrollado las B-1 y B-2, dos bombas voladoras, cohetes que usaron para atacar a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Y desde 1945, científicos de las grandes potencias se proponen crear cohetes que sirvan como transportes espaciales. Satélites, estaciones orbitales y sondas. Argentina es actualmente exportadora de satélites de telecomunicaciones. Pasamos directo a los 80 y a una guerra imprevista. El 2 de abril de 1982 se inicia el conflicto de las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido. El general Galtieri, creyéndose amparado por el gobierno de Estados Unidos, declara: "Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla". 10 semanas después, Argentina se rinde ante el enemigo. Galtieri es destituido y se reinstituye la democracia en nuestro país bajo la presidencia de Ricardo Alfonsín. A finales del siglo XX se produce una nueva amenaza. En 1981, el mundo comienza a enfrentar una enfermedad desconocida, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los retrovirales para atender la enfermedad se hacen efectivos recién a fines de los 90. Los avatares políticos y económicos vuelven a estar presentes en los últimos 10 años del siglo, década en la que comienzan a aplicarse recetas neoliberales. El Estado deja su rol intervencionista y todo queda liberado a la regulación del mercado. Ya no se buscan soluciones a los problemas económicos de cada país. Proponen que todos apliquen las mismas teorías neoliberales. En Argentina, el presidente Carlos Saúl Menem siguió estas pautas: un Estado ausente en lo económico, privatización de empresas estatales. En definitiva, un modelo que da grandes resultados en Estados Unidos y en Inglaterra, provoca altos índices de desocupación, pobreza y mayores endeudamientos en los países del tercer mundo. Implica el fracaso del modelo neoliberal en nuestro país. Como siempre, queremos escuchar sus voces sobre este repaso del convulsionado siglo XX. Hola, soy Ana Evans, de Villa María, Córdoba, de la escuela Bernardino Rivadavia. Bueno, yo soy Augusto Bringacherry, vivo en Esperanza y voy a la Escuela Normal Superior número 30. Soy Dante Gil y voy a la Escuela Bonaerense y vivo en Santa Fe.
para ustedes, ¿quiénes fueron algunas de las personalidades más importantes de todo el siglo XX? Hay muchas personalidades que fueron importantes, pero yo investigué sobre algunas. Sobre Mahatma Gandhi, que fue por su generosidad, humildad y por la realización de pacífico de protestas. También sobre la Madre Teresa de Calcuta, que fue defensora de huérfanos, pobres, enfermos y ancianos. Y René Favaloro, médico argentino, que realizó el primer bypass de corazón en el mundo. Depende de qué estemos hablando, porque si hablamos, por ejemplo, de la música, puede ser Mercedes Sosa, Michael Jackson, Freddie Mercury. Si hablamos del lado deportivo, puede ser Maradona, Michael Jordan. Y bueno, un montón que ya hay tantos que ya ni me acuerdo de tantos que hay. Los que no le importaba la plata, los que le importaba su idea y todo eso. ¿Qué inventos culturales y científicos se destacaron durante el siglo XX? El automóvil, que si bien hubo avances en años anteriores, en el siglo XX se empezó a fabricar en series. Después la penicilina, que salvó muchas infecciones. También el hundimiento del Titanic, que se decía que era un barco muy grande, lujoso. Y puede ser la computadora, las vacunas, todo eso que nos fue facilitando la vida al pasar de los años. Creo que empezaron a aparecer las cosas tecnológicas y no sé qué más. Casi todo lo tecnológico apareció ahí. ¿Qué cambios importantes y favorables para la humanidad ocurrieron durante el siglo XX? Algunas fueron sobre la penicilina, que cambió y favoreció mucho a la humanidad y salvó vidas. Después, haciendo referencia al médico René Favaloro, donde él mostró un avance médico al realizar la cirugía de bypass coronario. Y puede ser lo mismo que lo anterior, puede ser los avances tecnológicos, los avances científicos, sino también las leyes. Por ejemplo, en algunos países las mujeres podían votar recién en el siglo XX, entonces eso puede ser un cambio bastante grande y positivo para la sociedad. Creo que lo del reactor nuclear que explotó, creo que fue en el siglo XX, la dictadura en Argentina capaz, y la Segunda Guerra Mundial. Chao. Chao. Así como durante los programas que dedicamos a recorrer el siglo XX, homenajeamos al tango de Enrique Santos Discépolo, que refiere a la época cambalache. Hoy vamos a escuchar una canción que en la década del 80 fue comparada con esa tradicional pieza de la música rioplatense. La gente del futuro la interpreta Miguel Cantilo, uno de los fundadores del rock nacional, a quien una vez el conductor de radio y televisión Juan Alberto Badía apodó como el Discépolo del rock. Vamos a verla en la versión que grabó para Encuentro en el Estudio. ¡Vamos! El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de Europa se pierde entre mí y nacen los jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos
trabajo de quién, a donde hay un ejemplo que nos sirva de ley. La crisis del hombre es casi total, de solo valores en lo material, y pone la fuerza sobre lo sutil, su débil conciencia se arrastra a servir. ¿Y dónde están ahora los psicoanalistas? Calmando la neurosis de los ahorristas. ¿Dónde están ahora los hippies pacifistas? Peleando para mantener a sus familias. ¿Dónde estás tú, famoso gurú? Ahora que se fueron y apagaron la luz. Esta es la gente del futuro y este presente tan de apuro es el material con que edificaremos un mañana total. No sirve de nada clavarse el puñal llorando la carta del tango fatal. Tenemos que hacernos un mundo mejor, porque este está enfermo y nosotros no. ¿Y dónde están las ganas de vivir una fiesta? No vale reprimirse cuando toca la orquesta. ¿Dónde está ahora aquel cantor de protesta? Cantando a los gritos su nueva propuesta. ¿Dónde está vos? ¿Dónde estoy yo? Subidos a la música del rock and roll. Esta es la gente del futuro y este presente tan duro es el material con que edificaremos un mañana total. Es el material con que edificaremos un mañana, haremos un mañana total. A lo largo del largo siglo XX hubo mujeres y hombres que se destacaron por sus luchas, por su valentía, por marcar caminos en la pelea por el reconocimiento de derechos. En las 2 semanas que abordamos el siglo destacamos a muchos de ellos, por ejemplo Eva Perón, y con ella todas las mujeres que pelearon por el sufragio femenino. Queremos sumar a lo ya trabajado algunos nombres propios más de mujeres y hombres que hicieron historia en el siglo XX. Teresa de Calcuta fue una monja católica de origen albanés, naturalizada india, que en 1929 llegó a Calcuta, donde permaneció el resto de su vida. Allí hizo votos de pobreza, castidad y obediencia. Fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en 1950 y durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos. ¿Y esta gran tarea fue reconocida?
En 1979, la Madre Teresa obtuvo el Premio Nobel de la Paz y el galardón más importante de la India, el Bharat Ratna, por su tarea humanitaria, entre otras condecoraciones. Después de su muerte, el 5 de septiembre de 1997, a los 87 años, fue beatificada por el Papa Juan Pablo II. Su obra se fue extendiendo a otras regiones y más religiosos y voluntarios se unieron a la causa. En la actualidad está presente en más de 130 países. Otra importante figura del siglo XX que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1993 fue el sudafricano Nelson Mandela. Considerado un ícono de la lucha contra el apartheid, al que derrotó, antiguo líder del Congreso Nacional Africano y primer presidente negro de su país. ¿Cuánto le debemos a Mandela por su permanente lucha contra el racismo? El racismo institucional en Sudáfrica estaba al menos desde 1911, fecha de una disposición discriminatoria que prohibía a los negros ocupar puestos de trabajo calificados. En las décadas siguientes, distintas medidas habían llevado a la exclusión de negros y mestizos del censo electoral. Un decreto de 1949 prohibió los matrimonios mixtos. Otras leyes y reglamentos posteriores acabaron de configurar el sistema segregacionista. Reconocimiento oficial de las razas, segregación a la hora de utilizar servicios y separación en las fábricas y transportes públicos. Nelson Mandela, con gran carisma, logró terminar con estas injusticias, llamar a la paz civil y reconciliar a los sudafricanos. Para seguir aprendiendo sobre las personalidades que durante el siglo XX lucharon por defender las distintas formas de vida, identidades, derechos y posibilidades que tenemos como personas, vamos a dedicarnos a conocer a Carlos Jáuregui, un activista LGBT. Carlos Jáuregui fue el primer presidente de la comunidad homosexual argentina, CHA, entre 1984 y 1987. Su activismo se basó en la búsqueda de visibilidad mediática. Escribió en diarios y participó en programas de televisión. En 1991 fundó la Asociación Gays por los Derechos Civiles y en 1992 encabezó la primera marcha del orgullo gay y lésbico en Buenos Aires. Ayudó a impulsar el primer proyecto de unión civil y la inclusión de la orientación sexual en la cláusula antidiscriminatoria de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, llamada El Derecho a Ser Diferente. En 1996, a los 38 años, murió a causa de SIDA, enfermedad de la cual habían sido víctimas también su hermano Roberto Jáuregui, líder de Fundación Huésped, y su pareja Pablo Ascona. Tras su fallecimiento, una plaza en el barrio porteño de Constitución se nombró en su memoria y el 20 de agosto, día de su muerte, se estableció como el Día del Activismo por la Diversidad Sexual. Además, una estación del subterráneo de la línea H de la ciudad de Buenos Aires lleva su nombre desde el año 2017. Una de las frases más recordadas de Carlos Jáuregui es: "El origen de nuestra lucha está en el deseo de todas las libertades". La comunidad homosexual argentina, CHA, creada por Jáuregui, es una asociación no gubernamental sin fines de lucro destinada a favorecer los derechos LGBTIQ desde áreas como la jurídica, de salud y cultural. Desde marzo de 1996 estuvo presidida por César Sigliuti, quien se mantuvo al frente de la entidad hasta su fallecimiento, en agosto del 2020. Vamos a hablar con una integrante de la ONG para interiorizarnos un poco más acerca de su funcionamiento. Hola, buenos días a todas, a todos y a todes. Mi nombre es María Laura Olivier, soy la secretaria de la Comunidad Homosexual Argentina, que es una asociación civil sin fines de lucro, a la que todos conocemos como la CHA. ¿Cuáles eran las primeras acciones que tomó la CHA? La CHA, la Comunidad Homosexual Argentina, ustedes piensen que nace allá por el año 1984. Entonces, los objetivos que tenía como asociación civil en ese momento básicamente era terminar con lo que veníamos heredando en cuanto a derechos de la época de la dictadura militar que habíamos vivido en la Argentina. Entonces la comunidad homosexual argentina nace como asociación civil en el año 84. La democracia era muy fresquita, entonces una de las cuestiones más importantes para la comunidad era terminar con los edictos policiales, era terminar con la violencia institucional que se ejercía en ese momento en la Argentina.
lamentablemente hoy muchas veces seguimos trabajando en pos de los mismos objetivos porque esto no ha cesado. Cuando se escribe los objetivos de la comunidad homosexual argentina como asociación civil, se plantea terminar contra la discriminación hacia las personas por su orientación sexual y su identidad de género. ¿Cómo cambió la sociedad argentina desde ese momento hasta ahora? Para toda la sociedad fue un cambio muy importante. Ustedes piensen que estamos hablando de hace muchísimos años atrás, donde que saliera en la tapa de una revista, en soporte papel, que era el único soporte que había en ese momento, que salieran dos varones abrazados, demostrándose afecto, demostrándose amor, era una revolución. A partir de allí, digamos, la CHA siempre lleva adelante todas sus luchas y todas sus batallas en el ámbito de la máxima visibilidad, porque eso también garantizaba llegar a toda la sociedad. Entonces, por ejemplo, es como raro, digamos, para la sociedad en su conjunto ver un cartel que decía comunidad homosexual, con el peso que tenía esa palabra en ese momento, comunidad homosexual argentina en una manifestación por derechos humanos en Plaza de Mayo. Siempre tengamos en cuenta esto, estamos hablando de los años 80. A partir de ahí, toda la actividad de la CHA generó muchísimos cambios y nosotros siempre nos planteamos lo mismo, decimos que el verdadero cambio es el cambio cultural. Podemos tener nuevas leyes, podemos tener resoluciones, podemos tener decretos, podemos tener montones de cosas desde el marco legal, desde el marco normativo que garanticen, entre comillas, derechos. Pero básicamente los derechos los vamos a conquistar realmente cuando haya un cambio cultural, cuando a ninguna persona que va a una manifestación a Plaza de Mayo diga, uy, mirá, homosexuales, o hay gays, o hay una travesti, o hay una mujer trans, o hay un varón trans. ¿Se entiende por ahí cómo viene la cosa? ¿Qué otros derechos aún faltan conseguir para las personas LGBTIQ? Nosotras siempre venimos trabajando en pos de igualar derechos. Entonces, como somos personas iguales a cualquier otra persona, tenemos las mismas obligaciones y debemos tener los mismos derechos. Entonces, hoy, 2020, después de un año tan especial como este que estamos viviendo, la pandemia atravesó a la sociedad desde distintos ángulos y puso en evidencia muchísimos conflictos. Por ejemplo, el de las personas que laburan en forma totalmente independiente, lo que comúnmente decimos la persona que es una changa. Y la no presencialidad, el tema del aislamiento obligatorio hizo que esa persona no tuviese ningún tipo de ingreso. En función de nuestra comunidad, ese tipo de cuestiones también puso en evidencia cuestiones que nosotros conocíamos, pero que esta realidad fue tajante y fue muy grande. Entonces, a lo largo de todo el año desarrollamos un programa que se llama Nos Ayudamos Entre Todes, donde asistimos con alimentos, con productos de limpieza y con productos de higiene a una parte de la comunidad que es la comunidad travesti trans. Las personas travestis y trans tienen vulnerados muchísimos más derechos todavía que las lesbianas, que los gays. Estamos hablando de una expectativa de vida muy cortita, estamos hablando de una expectativa de vida de una persona entre 35 y 45 años, que es una barbaridad, somos personas muy jóvenes a esa altura. Entonces, en este momento estamos fundamentalmente trabajando en la aprobación de una ley de cupo e inclusión laboral travesti trans, que no solamente habla del trabajo en sí, que es una necesidad y que es un derecho, sino que también habla de la terminación educativa, el hecho de poder terminar la escuela primaria, la escuela secundaria o acceder a una capacitación superior. Entonces, estamos trabajando también en una adecuación, una modernización, podríamos decir, de la ley de VIH-Sida, que también es una ley pionera en el mundo, la ley de VIH en la Argentina. Seguimos trabajando con la ley antidiscriminatoria y no descansamos, seguimos trabajando en la conquista de todos los derechos de las personas de nuestra comunidad. Bueno, mandarles un beso enorme a todas, a todos, a todes. Es muy bueno encontrar estos espacios donde nos podamos poner en contacto, donde nos conozcamos y donde ustedes sepan y entiendan y conozcan que
no hay ningún problema, que se comunican con nosotros para hacer cualquier tipo de preguntas. A veces hay preguntas que a una persona nos puede parecer muy chiquita o que no tiene tanta trascendencia, nos queremos sacar una duda, bueno, no hay ningún conflicto, se comunican con nosotras, con nosotros, con nosotres a través de las redes y vamos a estar ahí para darles una mano, para orientarlas, para orientarlos a lo mejor hacia una entidad gubernamental u otra entidad no gubernamental. Pero lo importante es esto, a ver, no quedarnos con dudas y tampoco aceptar que nos discriminen, que ejerzan violencia sobre nosotros, nosotras o nosotros. Graciela Montes es una de las escritoras fundamentales de la literatura infantil y juvenil en nuestro país. Sus maravillosas obras han acompañado las infancias desde los niños y las niñas más pequeños hasta los y las adolescentes. A su vez, ha desplegado ideas y teorías en cuanto a cómo se construyen los lectores y las lectoras. Fue directora durante 2 décadas de la colección de literatura infantil Los Cuentos del Chiribitil. El capítulo de la obra que vamos a leer hoy, O Trozo, ocurre en el barrio de Florida, lugar donde Graciela nació y donde transcurren la mayoría de sus historias. Fue escrita en 1991, casi a finales del siglo XX. O Trozo, otro mundo. Su construcción empieza por el desplazamiento de una baldosa de cocina y sigue con la construcción de una compleja red de túneles y galerías por debajo del barrio de Florida. Un grupo de amigos y amigas viven una aventura que no esperaban. El capítulo que vamos a leer se llama El lugar de los acontecimientos o ¿Por qué en la casa de Ariadna? Eso, ¿por qué en la casa de Ariadna? Ahora que lo pienso, la excavación podría haber comenzado en cualquier casa. En el galpón de los Berenstein, en el jardín del fondo de los Jaramillo, en el dormitorio del Batata, que total limpiaba él solo y nadie entraba nunca. Pero no habría sido igual. Ninguna casa era tan cómoda para trabajar como la de Ariadna. Por eso siempre se reunían en la cocina. María Blanca, que no salía de su casa sino para ir al pirovano, los miraba hacer o no los miraba, pero jamás les daba consejos o recomendaciones. María Blanca estaba loca, por eso todos las dejaron participar del proyecto y hasta a veces le pedían que les sostuviese alguna herramienta. Ella se sonreía y se quedaba con la pala en la mano, o la tiraba al suelo y se iba cantando Estaba la paloma blanca, que era su canción preferida los días en que estaba contenta. El padre de Ariadna no estaba durante todo el día y cuando volvía a la noche dejaba su portafolios reventón en el piso de la cocina y no miraba nada. Nada más que el televisor mientras comía. Los días en que volvía de buen humor le hacía pulseritas de colores a María Blanca y le pedía que le cantase. Después preguntaba si habían ido a ver al doctor Benítez al pirovano. Lo preguntaba siempre, todos los días, aunque iban una vez al mes y a veces menos. Y se iba a dormir. Al otro día volvía a salir tan temprano que no tenía tiempo más que para tomar unos mates y comerse 2 criollitas. Jamás miraba la casa, jamás se sentía sorprendido por nada. Por eso no se dio cuenta, porque si hubiese mirado con un poco de atención, habría visto que muchas juntas de las baldosas de la cocina ya no estaban rellenas de masilla blanca. Si hubiese prestado atención al ruido de sus pasos, habría notado que no sonaban igual junto a la puerta que junto a la mesa de madera donde comían. Pero lo cierto es que no miró y no escuchó. Por eso esta historia pudo ser lo que fue y no fue otra historia. Con respecto a cómo fue que empezó todo, hay muchas versiones. Según algunos, eso al menos afirman los vecinos de Valle Grande, la idea de todo fue de Hugo Berenstein. Pero los vecinos de Alsina dicen que los de Valle Grande hablan así porque Hugo es de la cuadra y quieren convertirlo en el héroe de esta historia. Según ellos, la idea fue del Batata, que vive en Alsina, o al menos de todos y no de uno en particular. Los vecinos de Agustín Álvarez no abren juicio. Según ellos, lo mismo da. Lo importante es que todo sucedió en la casa de Ariadna, que como se imaginarán, queda en Agustín Álvarez. Pero yo, que también vivo en Florida, pero del otro lado de la vía, y eso me da alguna perspectiva, pienso que lo más probable es que la idea haya partido de Hugo. Hugo siempre fue un tipo de grandes decisiones, reconcentrado, pensador. Una idea como esa, tan grande, tan loca, tan inmensa, tuvo que haber salido de alguien que habla poco y piensa mucho. Me inclino a pensar que fue Hugo el que sugirió la idea de construir un otro mundo. Bueno, otro mundo es un decir, pero es el mejor decir. Era otro mundo, otro lugar, con otras reglas de juego.
y supongo que a todos se les dio por imaginar que la cocina de Ariadna era el mejor sitio para construirlo. Ariadna, que sabía bien que cuando uno quiere construir algo nuevo, necesita enseguida una palabra, propuso que al otro mundo lo llamaran Otroso. Esto fue el lugar de los acontecimientos o por qué en la casa de Ariadna de la novela Otroso de Graciela Montes. Como siempre queremos escuchar sus voces sobre este repaso del convulsionado siglo XX. Hola, mi nombre es Florencia Nelson, voy de Colegio Rivadavia y soy de Villa María. ¿Qué te pareció las 2 semanas que trabajamos los grandes hitos del siglo XX? ¿Y qué te gustó más? Me pareció, no sé, muy linda, me gustó que contaron conmigo, eso me pareció un detalle muy lindo. Es otra experiencia, nunca había estado como en algo así, por así decirlo. Fue muy lindo. ¿Qué otras historias cuenta el siglo XX? El siglo XX me parece que es como... que nos cuenta como lo malo que podría llegar a ser el ser humano, el montón de cosas que puede llegar a inventar y un montón de cosas que pueden llegar a cambiar también, porque cambiaron un montón de cosas en el siglo XX. El ser humano hizo guerras totalmente muy feas, realmente horribles, e inventaron un montón de cosas que revolucionaron todo. ¿Qué esperás del siglo XXI? Espero que todo se solucione, todo el lío de, por ejemplo, el medio ambiente. Espero que pueda solucionarse, que la gente cree conciencia y se dé cuenta que está mal hacerlo, está mal contaminar, porque es el único hogar que tenemos. Y espero que no hayan tantos conflictos. Espero que la gente pueda ser más buena y todo lo malo se solucione. Hoy volvimos a ver cuáles fueron los principales conflictos bélicos que se produjeron en el mundo durante el siglo XX y qué consecuencias y repercusiones tuvieron para la humanidad. También repasamos algunos de los principales cambios científicos, tecnológicos y culturales que ocurrieron en este periodo convulsionado y a la vez fascinante, que revolucionaron la vida de los habitantes del planeta. Además, regresamos sobre las conquistas de derechos que tuvieron lugar en esta etapa. Minorías que lucharon por la igualdad para lograr hacer visibles sus reclamos e intereses y que fuesen respetados. Entre ellos, las mujeres y quienes sufrieron las consecuencias del apartheid en Sudáfrica. También repasamos los significados de los conceptos comunismo, capitalismo, así como los de países desarrollados y subdesarrollados. Además, volvimos a ver la línea temporal del siglo con sus respectivos sucesos relevantes y descubrimos cuáles fueron algunas de las personalidades más destacadas del periodo, como Eva Perón, Nelson Mandela y la Madre Teresa de Calcuta. Además, los chicos y chicas de distintos lugares de Argentina nos contaron qué recuerdan sobre el siglo XX y distintas cosas que piensan sobre este tema. Es definitivo que el siglo XX tiene un montón de cosas para investigar y para aprender.